Imagina que encuentras las huellas de un animal que nunca has visto en tu vida. Notas que las patas son enormes, el paso es largo, los dedos se hunden profundamente en el barro. Sigues el camino durante kilómetros y al final el sendero simplemente desaparece en un río. No sabes lo que fue, no sabe lo que comió, no sabe si caminaba en 2 pies o en 4, y los mayores expertos del planeta, con décadas de estudio, tampoco están de acuerdo. Esto no es ficción, ese es el Spinosaurus. Y lo más preocupante no es el tamaño de este animal, sino el hecho de que más de 100 años después de su descubrimiento, la ciencia aún no ha cerrado el caso. Al final de este video, la imagen que tienes del Spinosaurus en tu cabeza quedará completamente destruida y reconstruido, y tal vez destruido de nuevo, porque eso es exactamente lo que les ha ocurrido a los investigadores que han dedicado toda su vida a comprender a esta criatura. Empecemos por el principio, y el comienzo, en este caso, huele a pólvora, a arena del desierto y a tragedia. Corría el año 1910 cuando un paleontólogo alemán llamado Ernst Stromer von Reichenbach aterrizó en Egipto con una misión casi imposible: encontrar dinosaurios en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, el desierto del Sahara. Stromer era hijo de una noble familia bávara, culto, minucioso y apasionado de los fósiles desde pequeño. No necesitaba estar en ese calor absurdo, con escorpiones y arena en los dientes, pero lo era, porque creía que había algo escondido allí abajo que el mundo necesitaba saber, y tenía razón. En una región llamada Bajarilla, Egipto, el equipo de Stromer comenzó a extraer fragmentos de algo monumental del suelo, vértebras con espinas que alcanzaban los 2 metros de altura, dientes cónicos, lisos y dentados, completamente diferentes a los dientes de cualquier terópodo conocido hasta ahora. Huesos de un animal que claramente rompió el molde de todo lo que la paleontología había registrado. Stromer hizo lo que todo buen científico hace: catalogar, describir y publicar. En 1915 presentó al mundo el Spinosaurus aegyptiacus, el lagarto espinoso de Egipto. Y entonces, la vida lo traicionó. Stromer envió los fósiles al Museo Estatal de Paleontología y Geología en Múnich, Alemania. Pasó años estudiando esas piezas, pero mientras la ciencia avanzaba a un ritmo lento, la historia mundial avanzaba a una velocidad catastrófica. Adolf Hitler subió al poder. Stromer, que nunca ocultó su oposición al régimen nazi y que incluso tuvo un hijo encarcelado por la Gestapo, pidió personalmente al director del museo que los fósiles fueran trasladados a un lugar seguro. La solicitud fue denegada. La burocracia dijo que no. El orgullo institucional dijo que no. La noche del 24 de abril de 1944, los aviones aliados bombardearon Múnich. El museo fue atacado y el holotipo de Spinosaurus, los huesos originales e irreemplazables, los únicos fragmentos físicos que Stromer había arrancado del desierto con sus propias manos, se convirtió en cenizas. Desapareció. No quedaron más que fotografías en blanco y negro, dibujos técnicos y descripciones escritas por Stromer con esa meticulosa letra de científico alemán de principios de siglo. Piense en lo que esto significa para la paleontología. Es como si estuvieras investigando un crimen, tuvieras el arma homicida en la mano y alguien la destruyera antes de cualquier análisis moderno. Solo te queda el informe de un testigo. Y los testigos, como sabe cualquier detective, a veces recuerdan mal las cosas. Durante décadas, Spinosaurus vivió en una especie de limbo científico. Sin huesos que reexaminar, ni fragmentos nuevos significativos, los investigadores trabajaron con lo que estaba disponible: los registros de Stromer y algunos fragmentos sueltos encontrados aquí y allá en el norte de África. La reconstrucción dominante, aceptada durante la mayor parte del siglo XX, pintaba al Spinosaurus como una especie de T-Rex con una vela en el lomo, un depredador bípedo, similar en postura al Tyrannosaurus, pero más grande, mucho más grande. Con esa extraña estructura en su espalda, una cresta de espinas cubierta de piel que formaba una especie de vela o joroba, nadie estaba seguro, y ese hocico largo y estrecho que parecía un cocodrilo. Era una imagen poderosa, dramático, cinematográfico. De hecho, Spinosaurus apareció en Jurassic Park 13 en 2001, exactamente así, enorme,
bípedo, derrotando a un T-Rex en combate singular en una de las escenas más controvertidas de la franquicia. Internet literalmente entró en guerra por esa escena, pero los paleontólogos ya tenían dudas, y en 2014 estas dudas explotaron en forma de un artículo científico publicado en la revista Science. Nizar Ibrahim, un investigador de origen alemán y sangre marroquí, había encontrado algo extraordinario en Marruecos, un esqueleto parcial de Spinosaurus que incluía huesos nunca antes vistos en la especie, huesos de las piernas, desde las caderas, y lo que decían estos huesos era inquietante. Las patas traseras del Spinosaurus eran demasiado pequeñas para sostener a un animal de ese tamaño en una postura bípeda eficiente. El centro de masa estaba equivocado. La proporción estaba equivocada. Ibrahim y su equipo llegaron a una conclusión que puso patas arriba el mundo de la paleontología. El Spinosaurus no caminaba como un T-Rex, caminó sobre 4 patas. Y más que eso, vivía en el agua. Era semiacuático, un dinosaurio que cazaba en los ríos. Los huesos densos, similares a los de un hipopótamo o un pingüino, sugerían un animal que utilizaba su propia densidad ósea para hundirse y moverse con control en el agua. Las fosas nasales estaban ubicadas más arriba en el cráneo, lejos de la punta del hocico, lo cual es conveniente para un animal que pasa tiempo con la cara sumergida. Los dientes, lisos y cónicos como agujas, perfectos para pescar peces resbaladizos. Todo apuntaba a un depredador de río, un monstruo acuático. Los medios se volvieron locos. Spinosaurus pasó a llamarse en los titulares como el primer dinosaurio nadador. Se rehicieron documentales. Esa imagen de Jurassic Park ha sido retirada. Parecía que el caso estaba cerrado. No lo fue. Si estás disfrutando desentrañar este rompecabezas paleontológico conmigo, hazme un favor ahora. Dale me gusta a este vídeo. Este tipo de contenido requiere semanas de investigación, lectura de artículos en inglés, alemán y a veces francés, consulta de expertos y comparación de fuentes contradictorias. Cada me gusta le dice al algoritmo que vale la pena seguir existiendo este contenido. Entonces, si quieres más documentales como este, estos son ahora el combustible que mantiene esta máquina en funcionamiento, porque lo que viene ahora es cuando el caso se complica realmente. En 2020, un nuevo descubrimiento volvió a sacudir todo. Los investigadores publicaron un estudio centrado en la cola del Spinosaurus y lo que encontraron cambió fundamentalmente la discusión sobre cómo se movía este animal en el agua. La cola no se parecía a nada visto en los dinosaurios. Alto, flexible, con vértebras alargadas que formaban una estructura similar a la cola de una anguila o de un tritón gigante. Una cola de hélice. Una cola hecha para nadar de verdad, no solo para mantener el equilibrio en tierra. El líder de ese estudio, David Unwin, estaba entusiasmado. Esa cola era evidencia de que Spinosaurus no era simplemente un dinosaurio que se sentaba en la orilla del agua pescando como una garza. Era un animal que realmente entraba al río, se sumergía y perseguía presas en el agua con esa poderosa cola que hacía el trabajo de propulsión. La imagen que surgió fue la de algo parecido a un cocodrilo emplumado gigante, no literalmente, sino en términos de un nicho ecológico. Pero luego, en 2022, otro grupo de investigadores tomó todos estos datos y dijo, cálmate, no es exactamente así. Un artículo publicado con análisis biomecánicos detallados argumentaba que, a pesar de su impresionante cola, Spinosaurus era en realidad un animal mucho más parecido a una garza o un pelícano que a un cocodrilo. La idea era esta. Sí, se quedó en el agua. Sí, comía pescado, pero la mecánica de su cuerpo no era eficiente para la natación activa. Las piernas, aunque cortas para un bípedo, todavía eran demasiado largas para un nadador eficiente. Los brazos delanteros estaban en la posición incorrecta para la propulsión por agua. El centro de gravedad todavía estaba muy alto. La nueva hipótesis era que se trataba de un animal merodeador que caminaba en aguas poco profundas, como una garza gigante de cuello largo, usando su hocico para capturar peces que pasaban cerca. No es un buceador, no soy nadador, un callejero, un depredador superficial. Y luego preguntas, ¿pero qué pasa con la cola? Toda esa cola de hélice. Y la respuesta sincera es,
Puede que se haya utilizado para nadar ocasionalmente, como nada la serpiente cuando lo necesita, sin que ello signifique que la serpiente sea un animal acuático. Pudo haber sido una exhibición sexual, una estructura llamativa para impresionar a la pareja, no para perseguir peces. Puede que haya sido el equilibrio. Podrían haber sido varias cosas a la vez. La cola es real. El debate sobre lo que significaba funcionalmente sigue abierto. Ese, amigo mío, es el meollo del problema del Spinosaurus. Cada pieza de evidencia que aparece resuelve una pregunta y abre otras tres. Es como un rompecabezas donde las piezas cambian de forma a medida que intentas encajarlas. Detengámonos un segundo y pensemos en lo que esto revela sobre cómo funciona la ciencia. Hay gente que mira esta situación y dice, entonces la ciencia no sabe nada. Esta es una total mala interpretación. La ciencia sabe mucho. Sabes que existió el Spinosaurus. Sabes que fue el depredador terrestre más grande que jamás haya existido, posiblemente entre 14 y 18 metros de largo. Sabes que tenía esa estructura dorsal monumental. Sabes que comía pescado. Hay evidencia física de esto, incluidas escamas de pescado encontradas asociadas con fósiles de la especie. Sabes que tenía huesos densos. Sabes que la cola era diferente a la de cualquier dinosaurio conocido. Lo que la ciencia aún no sabe es cómo encajan todas estas piezas en un modelo de comportamiento coherente. Y la razón es simple, brutal y fascinante. Tenemos muy poco material fósil. El registro fósil de Spinosaurus está fragmentado, disperso, y parte del mejor material que jamás haya existido fue destruido en la guerra. Cuando reconstruyes un animal a partir de partes incompletas, inevitablemente tomas decisiones. Y estas elecciones reflejan los conocimientos, las herramientas y a veces los prejuicios de la época en que se tomaron. Piénselo de esta manera. Si alguien en el futuro tuviera que reconstruir un elefante a partir de 3 dientes, un omóplato y la mitad de la trompa sin haber visto nunca un elefante vivo o cualquier animal remotamente similar, el resultado sería algo, pero difícilmente sería un elefante reconocible. Quizás se parecía más a un hipopótamo extraño. Quizás con una vaca con una nariz enorme. El problema no es la falta de inteligencia por parte de los futuros investigadores, es falta de datos. Y aquí es exactamente donde necesito hacerles una pregunta, porque este es uno de los temas más divisivos en toda la paleontología moderna. ¿Alguna vez has pensado en ello? Ese largo hocico, esa cola de hélice, esas piernas cortas, esos dientes de pescador, esa densidad ósea del buceador. Armas a este animal en tu cabeza y me dices, cazaba sumergido lanzándose tras los peces como un halcón pescador gigante, o se quedaba quieto en la orilla del río como una garza, esperando que pasara su presa. Comenta a continuación qué versión de Spinosaurus tiene más sentido para ti. ¿El monstruo del río que realmente se zambulló o la garza gigante que merodeaba en las aguas poco profundas? Leo todos los comentarios y tengo muchas ganas de saber qué teoría defiendes. A veces las intuiciones del público llegan a lugares interesantes antes de que se publiquen los artículos. Ahora, un punto que rara vez aparece en las discusiones populares sobre Spinosaurus, pero que los expertos consideran fundamental, la cuestión del nicho ecológico compartido. Spinosaurus no vivía solo en su ecosistema. La formación Bajaría, donde se encontraron los fósiles más completos, era un lugar extraordinariamente rico en grandes depredadores. Estaba el Carcharodontosaurus, un carnívoro terrestre comparable en tamaño al T-Rex. Había cocodrilos gigantes, había pterosaurios enormes, había peces depredadores del tamaño de coches. ¿Cómo podría un animal del tamaño de Spinosaurus coexistir con todo este elenco sin que exista una competencia directa devastadora? La respuesta más elegante que tienen hoy los investigadores es la partición de nichos. Cada depredador se especializa en algo diferente. Carcharodontosaurus cazaba dinosaurios herbívoros en tierra. Spinosaurus, con todo su aparato acuático, era prácticamente exclusivo de los ríos. Era el rey de un dominio en el que otros grandes depredadores no podían competir de manera eficiente. Esto tiene un profundo sentido ecológico. Los animales modernos hacen esto todo el tiempo. Leones y leopardos comparten el mismo territorio africano sin destruirse entre sí, porque cada uno
tiene su propia especialidad. Pero entonces surge otra pregunta espinosa. Si el Spinosaurus estaba tan especializado para el medio acuático, ¿cómo se movía en tierra? Porque claramente necesitaba tierra para algunas cosas, al menos para reproducirse, desde que los dinosaurios pusieron huevos, para moverse entre ríos, para descansar, y las reconstrucciones más recientes muestran un animal que en tierra sería extraño. Esas piernas cortas en relación con el cuerpo, combinadas con los robustos brazos delanteros, sugieren algo que tal vez estaba a 4 patas en la tierra, con una postura que ningún animal vivo hoy presenta de una manera tan perfecta. Una especie de movimiento de cocodrilo mezclado con oso, tal vez, lento, torpe, vulnerable fuera del agua, lo cual sería a la vez irónico y perfecto. El depredador más grande que jamás haya caminado o nadado sobre la tierra era quizás una criatura que solo era verdaderamente peligrosa en su elemento. Fuera del agua, un gigante torpe. Dentro del río, una máquina de matar como ninguna otra. En 2024, nuevos fragmentos encontrados en Marruecos aportaron más piezas a este rompecabezas. Vértebras cervicales, cuello, que ayudaron a refinar la comprensión de cómo se sostenía la cabeza. El análisis preliminar sugiere un cuello más robusto de lo que imaginaban las versiones anteriores, lo que apoya la hipótesis de un animal que necesitaba fuerza muscular en su cuello para manipular presas grandes en el agua. No el elegante cuello de una garza, es el cuello de un animal que a veces tenía que sujetar algo que se defendía. Pero estos fragmentos también plantearon nuevas preguntas sobre la postura de la cabeza. Si el cuello fuera así, el ángulo de visión cambia. Si cambia el ángulo de visión, cambia el comportamiento de caza. Si el comportamiento de caza cambia, el hábitat preferido cambia. Una vértebra, una implicación en cascada sobre todo lo que vino antes. Esto es exactamente lo que hace que la paleontología sea al mismo tiempo frustrante y adictiva. Antes de llegar a la conclusión, y será impactante, lo prometo, necesito decirles algo honestamente. Contenido como este, que profundiza en la literatura científica, que lee los artículos originales en lugar de copiar los titulares de los portales, que intenta explicar la diferencia entre lo que dice la evidencia y lo que sugiere la interpretación, este contenido requiere mucho trabajo, semanas de investigación de videos, temprano en la mañana leyendo biomecánica de dinosaurios. Es el tipo de cosas que hago porque creo que el público brasileño merece contenidos de paleontología al mismo nivel que los que se producen en los canales más importantes del mundo. Si este video te llegó y sentiste que valió la pena, considera apoyar el canal. Puede convertirse en miembro y tener acceso a contenido exclusivo, investigaciones detrás de escena y conversaciones más profundas. O si quieres ayudar de una manera más sencilla, utiliza el botón Muchas gracias justo debajo del vídeo y aporta cualquier cantidad. $1, $5, lo que se ajuste a tu presupuesto. Cada contribución va directamente a la investigación para el próximo documental. Y ya os puedo adelantar que el próximo profundizará en un misterio paleontológico aún más inquietante que este, pero ese es un tema para más adelante. Ahora bien, ¿qué sabe hoy la ciencia, de hecho con la mejor evidencia disponible sobre el Spinosaurus? Fue el depredador terrestre más grande que jamás haya existido, probablemente superando al T-Rex y al Giganotosaurus en longitud, aunque no necesariamente en masa. Vivió hace aproximadamente 95 a 100 millones de años, a mediados del período Cretácico, en el norte de África. Su origen tenía una estructura dorsal que aún se debate. ¿Vela o joroba? La cuestión aún no está completamente resuelta, aunque la hipótesis de la joroba ha ganado serios partidarios en los últimos años por razones fisiológicas. Comía pescado como parte central de mi dieta. Tenía adaptaciones esqueléticas compatibles con la vida parcialmente acuática. Tenía una cola con características de propulsión natatoria y probablemente se movía en forma de cuadrúpedo, o al menos se ponía a 4 patas en determinadas situaciones. Lo que la ciencia aún no sabe, si nadaba activamente o simplemente holgazaneaba, si esa estructura dorsal era termorregulación, exhibición o reserva de energía, exactamente cómo se veía la piel, qué sonidos hizo, si los hubo, cómo era el comportamiento social, si fuera territorial,
si había dimorfismo sexual visible en el esqueleto. Hay decenas de otras preguntas que requieren más fósiles, más análisis, más tiempo, y este es el punto que quiero que usted aprenda de este video. La incertidumbre no es un fracaso de la ciencia, es el estado natural de expansión del conocimiento. Hace 100 años no sabíamos que los dinosaurios tenían plumas. Hace 50 años pensábamos que todos eran animales lentos y de sangre fría. Hace 20 años pensábamos que Spinosaurus era básicamente un exótico T-Rex. Hace 10 años pensábamos que el caso del agua estaba resuelto. Hoy sabemos que es más complicado. Y dentro de 10 años se desenterrará algún fósil en Marruecos, en Níger, o quizás en algún lugar completamente inesperado, y todo volverá a cambiar. Esto es lo que diferencia a la ciencia del dogma. Dogma cierra las preguntas. La ciencia los mantiene abiertos mientras haya nueva evidencia que considerar. Spinosaurus está vivo, en cierto sentido, dentro del debate científico. Sigue cambiando, evolucionando en nuestra comprensión, negándose a quedar encerrado en una definición final. Es irritante, es fascinante y es, sobre todo, honesto. Ernst Stromer murió en 1952, 8 años después de ver la obra de su vida destruida por las bombas. No vivió para ver que Spinosaurus obtuviera la atención que merecía. No vivió para ver cómo su animal era debatido en artículos de biomecánica computacional, reconstruido, utilizando impresoras 3D y siendo el centro de una de las mayores controversias de la paleontología moderna. Pero en cierto modo, ese paleontólogo obstinado que fue al desierto egipcio cuando no era necesario, que hizo preguntas que no tenían respuestas fáciles, que se negó a simplificar lo que era complicado, está en todos los artículos sobre Spinosaurus que se han publicado hasta el día de hoy. El caso que abrió en 1915 aún no se ha cerrado, y ese es exactamente el tipo de legado que puede dejar un científico. Si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Presione el botón, active la campana, porque el siguiente vídeo investigará un misterio paleontológico que involucra a un animal que vivió hace 250 millones de años, que sobrevivió al mayor evento de extinción en la historia del planeta y que puede haber dado lugar a un linaje que todavía existe hoy en día, y probablemente ya te hayas cruzado con él sin saberlo. Será el tipo de historia que cambiará la forma en que ves el mundo natural, y no querrás perdértelo. El Spinosaurus todavía está ahí abajo, en el fondo del río, esperando la siguiente pista. La ciencia nunca está cerrada, solo en pausa.